Pues muy buena, mi nombre es Juan Jesús López Solano y vengo a hacer este vídeo para explicar el último proyecto para la asignatura de acceso a datos, el cual consistía en la creación de una API mediante el uso de Spring Boot y como uso opcional la implementación en esta API de Swagger. Este proyecto consistía en la creación de un diccionario y en primer lugar voy a empezar a enseñaros lo que es mi base de datos, que tiene dos tablas muy sencillas: definición y palabra. Palabra, como vemos, tiene una idea, un término y una categoría gramatical. Y definición, pues tiene una idea, una descripción, un ejemplo y una idea de palabra. Bien, pues para poder trabajar con Spring Boot, lo primero que tendremos que hacer será configurar nuestro IDE. Crearemos un proyecto y añadiremos las dependencias necesarias. En este caso, pues yo he añadido, como vemos, JPA, Data JPA, Validation, Starter Web, DevTools y el conector. Lo siguiente que haremos será conectar nuestra base de datos a nuestro IDE, como hicimos en el proyecto anterior de Hibernate. Sin más, tenemos Data Source de MySQL, lo configuraremos y seleccionaremos nuestra base de datos. En este caso, como vemos, es diccionario, que es la que previamente os he enseñado. Nos vendemos Application Property y aquí pues tendremos que decir las propiedades de Hibernate, o sea, perdón, de Spring Boot. Vemos que el nombre del proyecto es diccionario 2, la URL de la base de datos es localhost 3306 diccionario, la contraseña y el usuario, el dialecto. Y una cosa muy importante que hay que poner al terminar el proyecto es que el DDL hay que ponerlo anone. Esto significa que no nos puedan alterar o modificar nuestra base de datos. Lo siguiente que haremos será crear nuestro modelo. En este caso encontramos definición. Empezamos con definición. El apartado de definición pues tiene etiquetas muy parecidas a las anteriores de Hibernate, donde @entity pues nos indica la entidad mapeada con la base de datos, la tabla en la que está definida, en este caso definición. Tenemos un ID, que es la clave primaria de la entidad, un generated value, que nos indica que el valor se ha generado por la base de datos. El @column nos indica a la columna a la que hace referencia ese atributo, en este caso descripción y ejemplo, o palabra ID. Un join column en el cual, que está aquí en el tema de palabra. Bueno, antes de join column hay que explicar many to one, es decir, que tiene una relación muchos a uno con palabra. Y un join column, que es decir, la columna de unión, en este caso pues palabra / id. Una cosa muy importante que hay que poner tanto en definición como en palabra es JSON Back Reference y JSON Managed Reference. Esto lo ponemos para que evitar una recursividad infinita a la hora de hacer nuestras peticiones con endpoints de tipo GET. Nos vendremos a la clase palabra, donde tendremos las mismas y, como he dicho aquí, un JSON Managed Reference, que evitamos la recursividad. Y en este caso, en vez de una relación many to one, encontramos una one to many mapeado por la clave palabra y una lista de definiciones. Lo siguiente que hicimos en este proyecto fue crear nuestra sesión. Nuestra sesión es algo muy sencillo, el cual pues, nos muestra los detalles de sesión con un mensaje y el objeto por el cual nos está fallando. Bien, lo siguiente que hicimos fue crear nuestro repositorio, como vemos aquí, definición repository y palabra repository. Definición repository y palabra repository, iré entrando en ello poco a poco para que vayamos viendo las queries que, además de las que nos proporciona JPA repository, yo he ido creando. Y sin más, vamos a comenzar con los servicios. Empezamos con palabra service. Cuando creamos un servicio en Spring Boot, tendremos que decirle que la etiqueta de @service, que indica que esta clase será un servicio de Spring, permitiendo a este pues su gestión. Y la etiqueta de AutoWhile, que lo que nos hará es crear una instancia automática si lo necesita, y por ello pues no nos hace falta un constructor, es decir, no tenemos que poner private palabra repository, new palabra repository. Vamos a empezar un poco con las funcionalidades de este proyecto. Tenemos que encontramos un getAllPalabra, que con un find_all podemos encontrar todas las palabras de nuestra base de datos. Obtenemos una palabra específica con un getPalabra. Y una cosa importante fue el caso de optional, que se nos dijo que utilizásemos optional por si la palabra existía o no existía. Es decir, si existía se nos creaba como optional
Y luego decíamos que si estaba presente la palabra en optional, pues que la obtuviésemos. Para crear una palabra, aquí voy a empezar con la primera funcionalidad que añadí al repositorio de palabras. Encontramos un existe palabra. Existe palabra es una función que yo me creé, como vemos aquí, en el cual llama a nuestra palabra repository a la función de existe término. Existe término yo lo quise hacer por si el usuario intentaba meter dos palabras que ya estaban iguales, es decir, yo no podía meter ejemplos dos veces. Pues nos decía que si la palabra ya existía en la base de datos, return true o return false mediante un booleano. Y como vemos aquí, pues si no existe, o sea, si existe, perdón, pues nos dice que la palabra ya existe y el término con el que hemos utilizado. Y como tal, devolvemos nuestra palabra para el controlador. Continuamos con obtener palabras por iniciar. Sin más, le pasamos un string. Y si la letra es distinto de 1, si la longitud de la letra es distinto de 1 o la letra posicionada en el punto 0, es decir, en la primera posición, pues que no lo haga. Y si no, pues devolvemos una lista de palabras que tengan que empiecen por esa inicial. Bien, ahora continuaremos con agregar definición, donde vemos que le pasa un ID y una definición, y hacemos lo mismo con la parte de optional. Si la palabra no está presente, pues la devolvemos, y si está presente, pues le seteamos la nueva definición y hacemos un save de la palabra, y con ello se nos guardará también su definición. Para actualizar la palabra, pues prácticamente es lo mismo, solo que tendremos que cambiar los valores de la palabra por los que hayan entrado nuevos. En este caso, pues le seteamos un término con el término que le haya entrado a la palabra. Como veremos ahora después, esto se hace mediante el body. Y por último, un delete de palabra, que lo hacemos con el punto delete de Spring Boot. Bien, por ahora vamos a continuar con la parte de definition service. Vemos que las etiquetas de @towhile y @service siguen presentes en definition services, ya que son necesarias. Y aquí encontramos pues varias funcionalidades. En primer lugar, guardar una definición. Para guardar una definición utilizaremos el punto save como anteriormente. Obtenemos las definiciones de una palabra por ID. Esta es otra funcionalidad que yo añadí en nuestra definición repository. Como vemos aquí, pues nos traemos las definiciones, traeremos una lista de definiciones por el ID de la palabra mediante el uso de query. Y por último, pues un delete de definición. El delete de definición, lo que primero realizamos es obtener una lista opcional de definiciones mediante ID, la cual, pues si esta lista está presente, quitaremos la definición que tenga ese ID de la palabra y guardaremos de nuevo nuestra palabra con punto save. Bueno, la última parte, antes de mostrar cómo funciona nuestra API o lo que muestra nuestra API, hay que explicar los controladores de este proyecto y las distintas etiquetas que tenemos que utilizar para que funcione con Spring Boot. En primer lugar, encontramos la etiqueta de REST Controller, que le indica a Spring Boot que es todo un controlador, y Request Mapping, que lo que hará pues definir la ruta base de nuestro controlador. Luego tenemos el AutoWire de nuevo y el apartado de tag. Esto es todo para el uso de Swagger. Encontramos por ejemplo Cross Origin, que esto es para que otras páginas web que no sean de mi frontend puedan acceder a hacer peticiones. Y vamos a explicar un poco por encima pues lo que es el uso de Swagger. Encontramos que esto es como un mini resumen que vamos a ver después en Swagger, que pues nos dice que es una breve descripción y luego pues las distintas operaciones en cada una de nuestras funciones. Encontramos un sumario donde podremos obtener todas las palabras, una breve descripción y pues las respuestas que nos dará la API. Antes de que se nos olvide, cada una de nuestras funciones de controlador debe llevar su endpoint. En este caso encontramos getMapping para obtener los resultados, postMapping pues para crear nuevos resultados, putMapping para actualizar y deleteMapping pues para borrar distintos resultados. Como vemos aquí, vamos a empezar poquito a poco mostrando los distintos controladores.
get all palabras, pues nos llamamos al servicio que hemos creado previamente para obtener todas las palabras. Y algo que he visto bastante útil en este proyecto ha sido el uso de las listas de tipo map, que gracias a ello pues he podido conseguir devolver lo que quería. Si hay alguna función en la que no quería devolver, por ejemplo, la lista de definiciones, pues no la devolvía. Encontramos los distintos get, además tenemos que poner nuestras rutas. Por ejemplo, si queremos si queremos acceder a obtener palabras sin definiciones, con poner esta ruta en nuestro buscador nos dará el resultado. Get palabra, pues tenemos una palabra específica junto a sus definiciones. Post mapping, pues para crear una palabra, donde tenemos etiquetas básicas como request body, que esto nos indica que la palabra va a venir definida en un body que vamos a ponerle en Postman, como veremos a continuación. O path variable, que path variable nos indica que el ID no viene definido en este apartado de aquí, en la URL, ya no que lo coja de la variable de la ruta, perdón, de la ruta para conectarnos a la API. Pues creo que todo esto sería lo que tengo que explicar. Como vemos aquí, post mapping, pues para crear palabras con definiciones, obtener palabras por categoría gramatical, todo esto lo hemos explicado antes, obtener palabras por inicial y demás. Bueno, pues sin más, mediante la aplicación de Postman, ahora vamos a comprobar los distintos resultados que nuestra API nos genera. Empecemos con un get, donde podemos buscar todas las palabras. Aquí encontramos las distintas palabras en nuestra base de datos. Podemos tener una palabra específica sin definiciones, donde podemos decirle lo buscaré mediante este ID. Vemos que la palabra número 3 es profesora, que es un sustantivo y tiene el ID 3, y como vemos aquí, es un sustantivo profesora. Podemos añadir una palabra sin definición. Vamos a añadir, por ejemplo, teclado. La añadimos a nuestra base de datos. Como no le hemos metido definiciones, nos dicen que las definiciones son nulas. Buscamos todas las palabras de nuevo para comprobar que esto ha funcionado. Y vemos aquí cómo se ha añadido nuestra nueva palabra. Podemos actualizar, pues vamos a actualizar la palabra teclado. Y en vez de teclado vamos a decirle ahora que va a ser una tecla sin más. Le enviamos. Ay, perdón, me he equivocado en el ID, que el ID era... un segundo. El ID era 18. El ID era 18, lo actualizamos. Y ahora sí, vemos cómo se ha cambiado. Podemos borrar una palabra. Podemos borrar en este caso la palabra... Bueno, antes de nada, vamos a comprobar que se ha cambiado. Enviamos la nueva petición y en vez de teclado cambia a tecla. Vamos a borrar ahora la parte de tecla. Nos dice que acepte. Comprobamos y vemos cómo se ha borrado la parte de teclado. O de tecla en este caso. Buscamos las palabras por ID con definiciones. Pues aquí vemos que la palabra con ID 2 tiene una lámpara, un sustantivo, y aquí nos salen sus definiciones. Podemos añadir definiciones a la palabra. Por ejemplo, vamos a decirle ejemplo 2. Estas son distintas peticiones que yo he hecho antes para comprobar. Vamos a decirle que la palabra 2 va a tener una nueva definición que va a ser ejemplo 2. Y como vemos aquí, además, pues la muestra. Ejemplo 2 y ejemplo 2. Podemos borrar esta misma definición de la palabra. Le damos a 22, por ejemplo, que si os habéis fijado era el ID de la nueva definición. La borramos, nos dice que acepte y podemos buscar pues de nuevo esta palabra para comprobar de que se ha borrado esa definición. Guardar, ya lo hemos visto. O sí. Podemos buscar por categoría gramatical, donde buscará en este caso por sustantivo. Vamos a buscar por sustantivo, nos dará todos los sustantivos de nuestra base de datos. Podemos buscar por verbo, donde nos dará distintos verbos. Y podemos buscar por inicial, donde podemos decir, como he visto antes, la lámpara que empieza por L. Las palabras que empiezan por L, vemos que tenemos lámpara solo. Vamos con A. Vemos que tenemos agua. Con la E. Con la E no tenemos. T de teléfono y demás. Bueno, una vez visto el uso de Postman, vamos a pasar rápidamente con el apartado de Swagger, donde esto sin más hemos creado una documentación para nuestra API, donde vemos aquí todo lo que hemos explicado anteriormente. Son operaciones relacionadas con definiciones, operaciones relacionadas con las palabras, y vamos a pasar a probarla sin mucha dilatación. Palabras, pues decimos que queremos ejecutar el ID de la palabra 2, lo ejecutamos
y aquí nos muestra la parte 2. Podemos tener todas las palabras, lo ejecutamos y vemos aquí todas nuestras palabras de nuestra base de datos. Y por último vamos a tener las palabras, le damos a try y out, tenemos la letra T de teléfono, la ejecutamos, execute y vemos aquí pues T de teléfono, podemos mediante la L podemos ver la que hemos dicho antes de la lámpara y aquí estaría. Pues esto ha sido mi proyecto, espero que os haya gustado y nada, muchas gracias.